En RR Noticias, la voz de Carlos Pacheco. El viernes nos encanta porque se acaba la semana y bueno, más cuando es viernes de quincena, no es la ocasión, pero sí está mi querido Carlos Pacheco, a quien nos da un enorme gusto saludar como cada viernes. Carlos, ¿cómo estás? Queridísimo Daniel Almanza, el gusto es para mí saludarte esta tarde, muy a gusto, festejando la batalla de Puebla. Ya no los dabas cuenta al inicio de tu programa. Sí, por supuesto, es una fecha muy especial. ¿Sabes dónde tiene mucha reverberancia este episodio histórico de nuestro país? En los Estados Unidos. Es más, casi te puedo decir que nuestros connacionales festejan más hoy, que es el 5 de mayo, que hasta la propia independencia nacional. Lo dices muy bien, Daniel. Tiene mucha relevancia en Estados Unidos y hay varias razones que te quiero adelantar, precisamente porque uno de los grandes héroes de la batalla de Puebla, pues lo es el general Ignacio Zaragoza. Por supuesto. Y él nació en Goliad, Texas. Entonces, pues obviamente ahí justamente cerca de Corpus Christi hay un festejo enorme hoy. También obviamente ellos consideran a la batalla de Puebla como la gran victoria de México, en donde derrota el ejército más poderoso del mundo en aquel entonces, y bueno, pues se solidariza con México los Estados Unidos, porque hay que recordar que en aquel momento Estados Unidos tenía la guerra de secesión, y obviamente esa contención que hace sobre un ejército poderoso, pues hace que no le haga mucho revuelo en su entorno allá a Estados Unidos. Entonces, hay muchas razones por las cuales se festejan también allá, pero también acá en México, mi querido Daniel, pues es muy relevante. Es una de las batallas que gana México y la gana de una manera contundente. La primera fase, porque hay que ver que hay dos fases de la batalla de Puebla, pero la primera, que es la más importante, la gana México en condiciones sumamente adversas. ¿Y a qué me refiero, mi querido Daniel? Ahorita por si el papá y el hijo van en camino, aunque descansaron, pero si le pregunto, oye papá, ¿y por qué descansé hoy? ¿Qué pasó? Bueno, algunos datos de bolsillos para que lo traigan si hay algunas preguntas de familiares. Primero, esta batalla se da por allá en 1862. Hay que ubicarnos en un México que viene pues de una revuelta muy fuerte por la Guerra Reforma. A Benito Juárez, que era el presidente en aquel entonces, se le ocurre suspender los pagos, y ese es uno de los orígenes de los pagos de la deuda externa que tenía con Francia, con España y con Inglaterra. Eso se le ocurre a Benito Juárez, y obviamente porque no había dinero y en una crisis tremenda que tenía México, y bueno, pues estos reclaman lo que es suyo, se puede negociar, se vienen hasta Veracruz, todas las tropas de España, de Inglaterra y Francia, pero logran negociar con España y con Inglaterra. Sin embargo, con Francia, no. Ellos dicen, yo voy a reclamar lo que es mío, aunque hay que recordar que esas deudas externas eran entre comillas, porque ni siquiera parece que eran de México, pero bueno, eran de particulares. Hay que ver que México estaba dividido entre conservadores y liberales. Pero bueno, ¿por qué es relevante esta batalla, mi querido Daniel? Porque la ganamos, y decía yo hace un momento, porque eran las condiciones muy adversas. Ahora, sí, cuando estas tropas francesas llegan a Cuncingo, Veracruz, pues obviamente comandadas por aquel entonces por el conde de Lorenzé, pues México, imagínate, no tenía ni ejército. La gente que se convoca, pues nunca había peleado absolutamente nada. Eran artesanos, campesinos, incluso muchos ni habían tomado un arma, no sabían ni qué era eso, pero tenían una convicción de defender a México por esa gran convocatoria. Entonces, en términos generales, mi querido Daniel, pues es una batalla que gana México, la gana el general Ignacio Zaragoza, que estaba al frente, se unen con él Miguel Negrete y Porfirio Díaz, que hay que destacarlo, que es un papel muy importante porque mueve a la gran fuerza de Oaxaca, Porfirio Díaz. Y hay una frase que quisiera transmitirte, mi querido Daniel, que es muy relevante, que le dice Zaragoza a su frente de guerra en ese momento, les dice, podrán ser ellos el mejor ejército del mundo, pero nosotros somos los mejores hijos de México. Quizá esa frase, mi querido Daniel, hace que toda esa gente que estaba en el frente en Puebla pueda combatir y derrotar, obviamente, a un ejército poderoso, pero también porque el ejército poderoso se confió de que México era muy chico. Algo así como David y Goliat
en donde pues David sale victorioso en el caso de México, mi querido Daniel. Sí, por supuesto. Oye, ya que estás hablando de todas las carencias que en aquel momento tenían los mexicanos, pues lo opuesto lo tenían los franceses, tenían un ejército francés muy experimentado, que ya había participado en otras batallas, que las había ganado, había avasallado, acribillado a otras potencias en materia armamentística en aquel momento para Europa, y por eso el temor en aquel entonces. Tenían dinero y de sobra, muchísimo, y además querían utilizar este pretexto, hay que decir las cosas como son, de que México efectivamente les debía dinero para hacernos colonia de Francia, cuando nosotros veníamos, por supuesto, de liberarnos décadas atrás del yugo de los españoles que se extendió pues por casi 3 siglos en nuestro país, y entonces evidentemente los mexicanos no querían regresar a una circunstancia similar, así que pues en estas condiciones, como bien lo citas, de David contra Goliat, es que los mexicanos sacan la casta, como siempre lo hacen, el orgullo, defendieron su tierra y su nación, y por eso es que es un festejo muy, muy importante. De hecho, alguna vez platicando con algunos amigos norteamericanos, pues ellos, sin conocer tanto la historia nacional, a veces llegan a confundir el Día de la Independencia. Ya es conocido incluso no solamente como el Día de la Batalla de Puebla, sino como el Día del Orgullo Latino en términos generales, porque al festejo se suman gentes de otras naciones, particularmente de habla hispana. Así es, mi querido Daniel, es un gran orgullo este momento, por eso hay que conocer algunos datos, obviamente los historiadores nos dan mucho, pero con estos datos de bolsillo, mi querido Daniel, podemos responder rápido qué pasó este día, porque estamos descansando, y obviamente, mi querido Daniel, cuando la adversidad es tan fuerte, el ardor, el coraje, el valor nacional es cuando se pone de manifiesto, y este es un buen momento de muchas batallas que ha tenido México, no solo hacia afuera, sino hacia adentro. Esta podemos decir que salimos victoriosos, por eso pues el legado que nos deja, mi querido Daniel, hay que seguirle, aunque veamos un México ahorita adverso, con algunas carencias, con algunas áreas de oportunidad en el tema político, hay que buscar siempre en el valor que tenemos los mexicanos para poder lograrlo, mi querido Daniel. Estimado Carlos Pacheco, como siempre te mando un fuerte abrazo y te agradezco por dejarnos una profunda reflexión como lo haces cada semana aquí en RR Noticias. Gracias. Fuerte abrazo también para ti, para todos. Buen fin de semana y gracias siempre por la oportunidad, mi querido Daniel. Ya son las 2 de la tarde con 17 minutos.